Queremos encontrar el flujo del campo vectorial en la parte del plano dada por z igual a 3 más 4x más y, por encima de la región rectangular donde x está en el intervalo cerrado de 0 a 5, y está en el intervalo cerrado de 0 a 4, con una orientación hacia arriba. Si el campo vectorial f representa un campo de velocidad de un flujo de fluido, entonces la integral de flujo representa el fluido fluye a través de la superficie S. Entonces, si S es la superficie orientada dada por z es igual a g de x, y R es la región en el plano sí, para una orientación hacia arriba. Aquí está la fórmula que usaríamos para la integral de flujo. Notaremos cómo estas dos primeras integrales dobles, nos estamos integrando sobre la superficie S, y esta última integral doble que usaremos para evaluar la integral de flujo, estamos integrando sobre la región R en el plano sí. Sin embargo, antes de configurar esto, veamos esto gráficamente. El campo vectorial f se representa en gris, la superficie S es la parte del plano azul delimitada por estos cuatro planos amarillos. Entonces esta es la superficie de la integración. Si miras hacia abajo en el plano sí, la región R en el plano sí es esta región rectangular aquí. Entonces el valor de la integral de superficie nos dará el volumen de flujo a través de la superficie S por unidad de tiempo. Volviendo a nuestro trabajo, porque la superficie S está dada por z es igual a 3 más 4x más y. Sabemos que z es igual a g de x, y es igual a 3 más 4x más y. Entonces, para nuestro próximo paso, sigamos adelante y encontremos estas derivadas parciales. Entonces, el parcial de g con respecto a x es igual a la derivada de 3 más 4x más y, con respecto a x, que sería 4. Y la derivada parcial de g con respecto a y, sería la derivada de 3 más para x más y, con respecto a y, que sería 1. Entonces, nuevamente, la integral de flujo normalmente se da en una de estas dos primeras formas, donde tenemos una integral doble sobre la superficie S del punto f diferencial S, que es igual a la integral doble sobre la superficie S del punto Fn. Diferenciales se notaremos que este diferenciales se representa un pequeño cambio en el área del vector, y este diferenciales se representa un pequeño cambio en el área de la superficie. Entonces estas integrales dobles sobre la superficie S son iguales a la integral doble sobre la región R del campo vectorial F, que tiene un componente x de y. Y ahora para el componente y, que es z negativo, vamos a sustituir la cantidad 3 más 4x más y por z. Entonces tendremos el opuesto de 3 más 4x más y. Y el componente z es x, punteado con el campo vectorial donde el componente x es el opuesto del parcial de g con respecto a x, que sería menos 4. El componente y es el opuesto de g parcial con respecto a y, que sería menos 1. Y el componente z es 1, diferenciala. Para el diferenciala, porque esta es la región R, el orden de integración realmente no importa. Sustituyamos de xd por el diferenciala. Entonces tenemos la doble integral del producto. Escribamos este componente y como menos 3 menos 4x menos y. Y nuevamente, el diferencial a es igual a dxd. Los límites de integración de x son de 0 a 5, también dados aquí. Los límites de integración para y son de 0 a 4, también dado aquí. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Así que ahora encontraremos el producto. Entonces tendremos y multiplicado por menos 4, eso es 4y luego tenemos la cantidad menos 3 menos 4x menos y multiplicada por menos 1. Entonces tendremos más 3, más 4x, más y, más x veces 1, entonces más x. Sigamos adelante y combinemos términos semejantes. Entonces tenemos 3 y más 5x más 3. Plus 5x plus 3. Y ahora nos integramos con respecto a x. Entonces tendremos 3y veces x, o 3y, más 5 veces x al cuadrado dividido por 2, o más 5 2x al cuadrado, más 3x.
para f grande de b menos f grande de a, cuando x es 5. Tenemos menos 3 veces 5 veces y más 5 2 veces 5 al cuadrado, más 3 veces 5. Y cuando x es 0, todos los términos serán 0. Entonces tenemos 15 y luego 5 2 por 25, que es igual a 125 2, más 15, es igual a 155 2. Y ahora nos integramos con respecto a y. Entonces la antiderivada será 15 veces y al cuadrado dividida por 2, o menos 15 2 y al cuadrado. Más 155 dividido por 2 y. Divided by 2y. Realizando nuestra sustitución, tenemos menos 15 2 veces 4 al cuadrado, más 155 divididos por 2 veces 4. Y luego cuando y es 0, ambos términos son 0. Entonces, simplificando aquí, menos 15 2 por 16 es igual a menos 120, más 155 dividido por 2 por 4. Es igual a 310, lo que equivale a 190 positivo. Entonces este es el valor de la integral de flujo, que recuerde, representa un flujo a través de la superficie S. Espero que hayas encontrado esto útil.